Jueves 12 de marzo de 2026. Y nuestro querido amigo, nuestro hermano Andrei Martynov está con nosotros. Bienvenido de nuevo a... Un placer. Andrei, déjame empezar con uno de los, ya sabes, hechos más trágicos desde que empezó la guerra. Fue en el primer día de la guerra, el ataque, ya sabes, a una escuela primaria en Irán. Mataron a las niñas de la escuela. Más de 868 niños fueron asesinados en ese ataque. Y Donald Trump dijo que fue un Tomahawk. Al principio dijeron que no había pruebas de lo ocurrido. Después se supo que fue un misil Tomahawk. Entonces Donald Trump salió a decir que no fue. Muchos países poseen esas armas tan hermosas que podrían usar. Después se dijo, incluso los medios principales, que fue Estados Unidos. The New York Times informó eso. Exacto. Luego dijeron que The New York Times hoy afirmó que no actualizaron el mapa que tenían. Estaban usando un mapa de hace 10 años. Por eso se equivocaron. Es posible que en el primer día, no después de 2 o 3 días, se queden sin objetivos y ataquen cualquier lugar en Irán, que en el primer día ya estén todos esos objetivos estratégicamente señalados para que el ejército los ataque. ¿Qué opinas al respecto? Hey, Bueno, o es una incompetencia total del ejército estadounidense, que de hecho está presente allí. Eso se ha demostrado, cómo decirlo, se manifestó en la operación militar especial, porque yo he hablado y escrito mucho sobre ello. O fue un ataque deliberado contra niños, porque muchos de esos niños eran hijos de los guardianes de la Revolución Islámica. Sea como sea, es horrible. Es un crimen de guerra, sea como sea. Si tienen problemas para actualizar sus objetivos, entonces no sé. Tendrían que retirar los satélites de la órbita, porque evidentemente no les sirven. Pero yo creo que fue deliberado y, evidentemente, hay indicios de que intentaron o atacaron después para matar a los rescatistas que llegaran, algún tiempo después para matar básicamente a quienes acudieran a rescatarlos. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ese es su líder, Estados Unidos. Y Estados Unidos ha perdido por completo cualquier base moral en prácticamente cualquier faceta de sus actividades bélicas. Y eso, en mi opinión personal, otra vez, creo que fue deliberado. Pero si fue, como dicen, que no actualizaron el mapa, entonces son simplemente incompetentes a nivel militar, con gente que no entiende lo que hace. Andrei, por último, hoy hemos sabido algo del nuevo líder supremo de Irán. Uno de sus mensajes fue que deben bloquear el estrecho de Hormuz. Y luego, más tarde hoy, oímos al ministro de Relaciones Exteriores iraní decir que el estrecho está abierto y que muchos barcos pasan, pero tienen que coordinar con nosotros. Se está volviendo complicado lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Parece que hay barcos petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz, pero no van a Europa, ni a Israel, ni a otros destinos. Sí, quiero decir, Irán puede ponerse muy legalista y jugar a los tecnicismos como cualquiera. Dice que está cerrado, punto. Ya han atacado 13 petroleros y están ardiendo. Y el último que vimos ayer, por cierto, era de carga estadounidense. Y lo que dice el Ministerio de Asuntos Exteriores es lo siguiente. Básicamente, sí, el diablo siempre está en los detalles. Tienen que coordinarse con nosotros. Irán tiene pocos países no amistosos. Y no pasan. Punto. Pero han sido muy vocales. Irán se mostró muy vocal al respecto. Los petroleros rusos y chinos son más que bienvenidos. Y los dejarán pasar sin problemas. Quizá dejen pasar a algunos otros petroleros,
pero la mayoría del resto es petróleo de los estados del Golfo, y va dirigido a Europa, a Estados Unidos u otros, incluso India, que aparentemente ahora tiene problemas, después de haberse acomodado con Israel, básicamente. Así que tendrán problemas. Aparte de eso, claro, si eres ruso, chino o alguien que apoya a Irán o se mantiene neutral, con apoyo tácito, probablemente los dejarán pasar. Los petroleros chinos y rusos están pasando. El resto simplemente no pasa. Y como ya se dijo, el comandante de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo: queremos que los buques de la Armada de Estados Unidos los escolten. Es una provocación directa. Irán sabe provocar y están provocando a Estados Unidos. Y Israel tendrá que... Otro punto en el nuevo mensaje del líder supremo Erdogan fue la posibilidad de abrir nuevos frentes contra el enemigo si la guerra continúa. Se refiere al Mar Rojo, en el caso de Yemen, o se refiere a otro lugar. Sí, a ver. Incluso publicaron el mapa del estrecho de Bab al-Mandeb y sí, y que ya han demostrado que pueden hacerlo incluso con muchos menos recursos que Irán. Irán es completamente distinto en este caso. Así que sí, es una de ellas. Ahora existe esa posibilidad. ¿Quién sabe? Estados Unidos quiere bases aéreas en Rumanía y aparentemente Irán tiene alcance sobre Rumanía. Y si quisieran, pues podrían. Hay muchas cosas en marcha. Y lleva mucho tiempo comprobarlo y volver a comprobarlo. Intentan descifrar lo que realmente quieren decir. Pero sí, Bab al-Mandeb es sin duda lo siguiente. No solo es posible, es muy probable que Irán lo cierre también. Y no hay ninguna marina en el mundo que pueda abrirlo. Ayer, la Casa Blanca señaló los objetivos de la guerra de Estados Unidos contra Irán: destruir el arsenal de misiles iraní. Y uno de los objetivos es eliminar su fuerza naval, asegurar que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear y acabar con la amenaza de, ya sabes, lo que llaman el eje de la resistencia. ¿Ves alguna posibilidad? Porque están hablando del arsenal de misiles iraní. Es un completo despropósito. Estas personas están delirando, y como ahora se han estrellado contra un muro, necesitan plantear objetivos sensatos para una estrategia, cosa que no tienen y no tendrán. La única estrategia ahora es cómo salir de este embrollo, así que publicarán todo tipo de basura, como siempre han hecho. Estados Unidos, llevo décadas hablando de esto. Estados Unidos no sabe. Su conjunto institucional, el estamento militar, de inteligencia y político, es simplemente incompetente. No saben lo que es una estrategia. Nunca la entendieron. Simplemente no están al mismo nivel, como, quiero decir, estrategas de primer orden. Estados Unidos no ha producido estrategas de verdadera reputación global desde los tiempos de Alfred Thayer Mahan, y aun cuando terminó su obra La influencia del poder marítimo en la historia, un libro notable que deberías leer para ampliar tus horizontes históricos, quedó esencialmente obsoleto a mediados del siglo XX. Esa es la idea que trato de transmitir constantemente. Entonces, ¿qué tipo de estrategia? No tienen ninguna estrategia. Ahora están como ese ciervo paralizado por las luces en la autopista, frente a un coche que viene en sentido contrario. Y a juzgar por lo que vemos ahora, y especialmente por lo que le han hecho a Israel, aparte de las monarquías del Golfo, se acabó el Oriente Medio, tal como lo conocíamos. Punto. Se acabó. No habrá Dubái. Israel, evidentemente, la destrucción allí es catastrófica de hecho, y Arabia no perdona. Y como ya se ha dicho abiertamente, no vamos a reaccionar golpe por golpe en términos de ataques.
vamos a estar atacando de forma ininterrumpida. Y eso es lo que hacen. Ahora tenemos Salalah. En las fotos satelitales, la estela de esos incendios supera los 60 kilómetros. Está ardiendo todo, y si hace falta seguirán haciéndolo porque, obviamente, primero, tienen suficientes misiles, obviamente, y también parece que disponen de muchos drones, especialmente de largo alcance, y seguirán causando daños horrendos, sobre todo después de lo que vimos con la defensa aérea de los Estados Unidos e Israel. Prácticamente no existe, así que ahí lo tienes. El obus esiba y sinaskrata esteyirá, eite. Andrei, como analista militar, cuando ves a Pete Hegseth junto al general Kane decir, siempre que habla sobre lo que está ocurriendo y lo que van a lograr, Pete Hegseth, a mí me da la sensación de que solo está leyendo las noticias en Fox News. Es más propaganda que pensamiento estratégico por la forma en que suele hablar. Pero, ¿el general Kane? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sacamos de lo que nos dice el general Kane sobre la guerra? No voy a tomar en serio nada de lo que digan los altos mandos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque el general Kane pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me pongo del lado de Larry Wilkerson. Creo que te lo contó. Cuando hablaba con Colin Powell durante la Primera Guerra del Golfo, le decía que no hay que permitir que la Fuerza Aérea dicte las operaciones porque no saben de qué va una guerra seria. Y estoy de acuerdo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tenía ni idea de lo que es una guerra seria. Y esta es la primera vez que se enfrentan a gente que realmente responde y, incluso tiene pistas desde las que volar. Así que pueden decir lo que quieran. De nuevo, esto es toda la cadena, por así decirlo, de eventos. La secuencia que parte de la catástrofe para la organización del Tratado del Atlántico Norte en esa operación militar especial. Así que ahora tienen esa catástrofe sucediendo allí. Y pase lo que pase, los Estados Unidos no tienen recursos para sostenerlo en un futuro previsible. Y sin, básicamente, tropas sobre el terreno, ¿qué pueden lograr? Seguirán atacando objetivos civiles en Irán. Pero, de nuevo, ni siquiera conocemos la eficacia real de la defensa antiaérea iraní, porque obviamente no tenemos datos. Sabemos que derriban algunas cosas. Derriban misiles de crucero. Los derriban. Sabemos que derribaron Yasim, cosas de ese tipo. Pero hay que esperar y ver qué ocurre si continuarán atacando objetivos civiles. Y ayer presenté este mapa, no hecho por mí, sino por gente que lo trabaja bien. Inteligencia de fuentes abiertas. Mostraron un mapa de los ataques de los Estados Unidos e Israel. Y están principalmente concentrados en la mitad occidental del país. Obviamente atacan Teherán, no hay duda. Pero obviamente no pueden llegar a la parte oriental de Irán. Está prácticamente intacta. Y no sabemos dónde están todas esas instalaciones iraníes, pero lo que sabemos ahora es que Irán va a tener armas nucleares. Eso es seguro. Así que este es el mayor logro de esos idiotas en Washington y en Tel Aviv. Ellos, como siempre otra vez, esa gente no entiende lo que está haciendo. Se dejan llevar por emociones, odios, prejuicios, todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, como ya dije, la inteligencia estratégica y la previsión estratégica no existen en Estados Unidos como disciplina, punto. No existe. Todas esas diatribas, quiero decir, el Consejo de Relaciones Exteriores y cosas por el estilo, y todos esos centros de reflexión semioficiales con toda esa gente de inteligencia. Lo único que saben hacer es crear narrativas. No son buenos militarmente, no son buenos en evaluaciones estratégicas y, principalmente, producen material desde esos centros de pensamiento que alimentan al Congreso de Estados Unidos. Y considerando el nivel educativo y cultural del Congreso de Estados Unidos, que es extremadamente bajo, no importa. No se le puede explicar a un abogado cualquiera en qué consisten las operaciones reales.
Y quiero reiterarlo, no soy yo quien lo dice. Quiero recalcar que lo dice Robert Latif, general de división, doctor en física, 20 años de servicio en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Él dice que todo lo que el público estadounidense sabe sobre la guerra, lo sabe por la industria del entretenimiento. Y el Pentágono es muy hábil con la industria del entretenimiento. Son buenos con las narrativas y cosas así, pero la vida real es obviamente muy distinta. De hecho, es completamente... Y no puedes andar proclamando constantemente que eres grandioso cuando no lo eres. Quiero decir, ni de lejos. Y aquí estamos con esta situación. Y de hecho, Daniel Davis ayer hizo una gran declaración al respecto. Así que Estados Unidos está siendo expuesto como un tigre de papel militar. Lo único que saben en el Pentágono, porque tienen esa historia fabricada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Gran parte de eso es básicamente un mito de que de alguna manera pueden con todo. No, lo hacen mentalmente, como ya dije. Así entienden la supresión de la defensa aérea enemiga. Lanzar todo lo que tienes al enemigo y luego ver qué queda. Y luego la infantería móvil, referencia a Starship Troopers, entra y limpia. Eso no es cómo funciona la guerra real. Pero no le puedes explicar a cierto general estadounidense cómo funciona porque nunca han afrontado una. Pues tienes a gente obviamente anticuada como Kellogg, que también se perdió en la guerra de Vietnam. Sabemos cómo fue el supuesto triunfo estadounidense en la guerra de Vietnam. ¿En qué basan todo? Pues basan todo en ese cuento de hadas de haberle dado una paliza, perdonen la expresión, al patético ejército de Saddam y piensan, mira qué bien. No, no lo eres. Y ese es el problema. Y aquí tenemos ahora los últimos 5 años como demostración de lo que está ocurriendo. Cuando no entiendes lo que haces, tienes una comprensión totalmente pervertida de la guerra. Y eso es lo que Irán está mostrando ahora, y además, políticamente, debe entenderse. Todo parte de entender la naturaleza del conflicto. Tienes que entender la naturaleza del conflicto. Tienes que entender la naturaleza del conflicto. Hay que entender los motores esenciales. Tienes que comprender las fuerzas motrices que hay detrás. Estados Unidos no tiene ni idea. Nunca la ha tenido. La política exterior de Estados Unidos ha sido así desde que se fueron los últimos diplomáticos de verdad, como James Baker. Básicamente es una panda de imbéciles. No entienden con qué están lidiando. Fracasaron con Rusia. Ahora fracasaron con Irán. Y no es ningún secreto. Y lo digo, repito, no solo yo, aunque llegué a la misma conclusión de forma independiente. Puedo citar, por ejemplo, a Daniel Larison, doctor en historia. Escribe para la publicación The American Conservative. Él dice que Estados Unidos nunca conoció el mundo exterior. No lo hizo. Si miras el nivel de la diplomacia estadounidense, es patético. ¿Qué puedo decir? André, parece que se encaminan hacia una guerra de desgaste seria entre Estados Unidos e Irán, donde, como sabemos, la logística y la munición son lo determinante. Como dicen los rusos, el dios de la batalla, si no me equivoco. Es decir, la artillería. Sí, la artillería es el dios de la batalla. Por lo que sabemos, Estados Unidos ya ha usado una cuarta parte de los misiles Tomahawk. ¿Y cómo ves que continúe la guerra y el desarrollo de este conflicto? Con el tiempo necesitarán más munición, más misiles Tomahawk y ese tipo de armas, además de los interceptores defensivos. Primero, en defensa aérea, el problema de Estados Unidos no son solo los interceptores. Es un problema doctrinal y tecnológico. La defensa aérea estadounidense está atrasada militar y tecnológicamente. Y, básicamente, es como un queso suizo. Y, obviamente, pondría en duda la afirmación de uno de sus invitados de que su efectividad es del 2 al 4%. Es más alta que eso, obviamente. Probablemente sea un orden de magnitud mayor, digamos alrededor del 20%. Aún así, sigue siendo extremadamente baja. Es patético, pero no al 4%.
es pura especulación. Pero sí, es dramáticamente ineficaz. Y la cuestión aquí es que no puedes arreglar eso. Para arreglarlo, necesitas décadas de investigación y desarrollo y no solo inyectar dinero. El dinero no te compra nada a menos que tengas gente que sepa lo que hace. La defensa aérea de Estados Unidos, desde los sistemas Patriot hasta ahora que los retiraron de Corea del Sur, que de repente hace gestos hacia Corea del Norte diciendo, venga, seamos amables. ¿Sabes por qué? Vamos, por favor. Quiero decir, la mayor parte de lo que hizo Estados Unidos en materia de defensa aérea, o, de hecho, en todo lo militar, son grandes relatos, mitología, cuentos sobre lo eficaz y maravilloso que es. Pero la realidad es que retiraron ese garrote a Oriente Medio, así que no va a ayudar y probablemente acabe destruido, como pasó con otros 2 o 3 sistemas de defensa aérea. Sí, no va a cambiar nada, no lo es, y Estados Unidos tiene un problema. No puede producirlos lo suficiente, y son malos, simplemente apestan. De acuerdo, pongámoslo así, no se pueden defender en absoluto, y ahí es donde surge el problema. Estados Unidos no tiene nada, literalmente nada, con lo que montar una defensa aérea escalonada e integrada. No dispone de medios como el ruso Pantsir S-1 o el Tor M1. Tampoco tiene sistemas Buk M1, M2 o M3. Esos son de alcance corto, que en realidad no son tan cortos. Tienen un alcance bastante considerable. Quiero decir, si miras al Pantsir, ahora puede atacar objetivos a 40 kilómetros, y tienen su arsenal, incluido el Pantsir ligero. Su carga típica son varios misiles de alcance medio y misiles pequeños, llamados Gewicht de Nail, destinados específicamente a los drones. Además de otros medios antidrone, el Buk M3 es un complejo de defensa aérea de alcance intermedio de última generación. Estados Unidos no tiene nada parecido. Pero estos complejos no solo sirven para apoyar las operaciones terrestres cubriendo a las tropas, por ejemplo como el Tor M2. Es un vehículo sobre orugas. Es el único sistema de defensa aérea que puede disparar a objetivos mientras se desplaza. Eso implica mucha tecnología y en realidad es extremadamente eficaz. Así que Estados Unidos no tiene nada. No tienen con qué defender, por ejemplo, a ese Tor M. Quiero decir, algo de artillería de verdad. Buena suerte interceptando una salva de varios drones. 4, 5, quizá 8. Y así el radar. La parte crítica del Tor, que además no era muy buena, está siendo demolido por los iraníes. Y eso mismo le pasará a este Tor que viene de Corea del Sur. Eso es exactamente lo que le ocurrirá. Porque será, y luego desarrollarán el apuntado, y después Irán lo atacará. Y eso es lo que está pasando ahora. La demolición final de toda esa mitología militar estadounidense sobre lo grandiosos que son, cosa que no es verdad. Y ahora hablamos de reclutamiento y operaciones terrestres, sin siquiera entrar en ningún modelo. Y cualquier tipo de planificación operativa, eso no se lo puedes explicar, por ejemplo, a un abogado, a un politólogo o a las personas que están en el Congreso de Estados Unidos, y no puedes explicárselo. No tienen las herramientas conceptuales para comprenderlo. Se planifica en base a modelos. Los modelos estadounidenses están desactualizados, y la mayoría se crearon con la lógica de basura entra, basura sale. Por ejemplo, se la creyeron con todo el asunto ucraniano. Ahora, súbitamente, ¿qué necesitarías si imaginamos que el clima político en Estados Unidos, la sociedad estadounidense, quisiera eso? Por supuesto, sabemos que es todo lo contrario. Probablemente, a primera aproximación, necesitarías 2 millones de tropas de combate reales para entrar en Irán y tener alguna posibilidad de ocuparlo. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes que construir el ejército. ¿Cuánto tiempo llevaría construir ese ejército? Bueno, tendrían que preguntarle al señor Shoigu, que ahora es en realidad su ayudante personal.
Fue promovido, de hecho, del cargo de ministro de Defensa a ayudante personal de Vladimir Putin. Él te dirá lo que costó, porque estuvo allí de 2012 a 2021. En esencia, fueron 9 años reconstruyendo y modernizando el ejército ruso, que, críticamente en sentido operativo y estratégico, tiene la experiencia y las instituciones que Estados Unidos simplemente no posee. Y aún así, tras el inicio de la operación militar especial, el primer año fue una adaptación inmediata del ejército de paz al ejército de guerra. Estados Unidos no tiene el tiempo, no tiene los recursos y no tiene la cultura militar. Así que, visto eso, buena suerte. Hay algún idiota que dice, no recuerdo, oh sí, necesitamos 300.000. No, necesitas probablemente 10 veces más, considerando que tienes un país entero de 1,6 millones de kilómetros cuadrados y 93 millones de habitantes. Eso no es serio. Para darte un ejemplo, Vietnam era aproximadamente 5 veces más pequeño que Irán, y en aquel entonces la población era de entre 30 y 35 millones. Pero, otra vez, no puedes explicarle a los generales del Pentágono lo que pasó en Venezuela, ni mucho menos a los líderes políticos en Estados Unidos que lo que pasó en Israel es básicamente como si los venezolanos hubieran vendido a su propio presidente, y piensan que pueden hacerlo siempre. La sociedad iraní es diferente. Maso Mavo, al pote. 4. C. Andrei, si hablamos de fuerzas terrestres entrando en Irán, ¿cómo ves las capacidades de Israel en ese sentido? Las fuerzas de defensa de Israel son... Escucha, quiero citar a una persona que las conocía íntimamente y se comunicaba con ellas, el fallecido coronel Lang, que al final, antes de morir, hizo muchas confesiones en su famoso blog de entonces. Hablaba de conocerlas íntimamente porque estaba en contacto constante con ellas. Es una gendarmería con armamento pesado. Son buenos combatiendo a árabes en campo abierto. Bueno, ni siquiera eso es ya cierto, porque evidentemente tienen grandes problemas en el sur del Líbano. Así que no creo que tengan ningún peso real en eso. Lo único que tienen es la llamada Fuerza Aérea Israelí, que en realidad es la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y los Merkava están ardiendo. Ayer se incendiaron un par en el Líbano. Así que no creo que sean capaces de enfrentarse a un enemigo realmente serio. Y sobre todo si miras la enorme extensión geográfica de Irán. Y un terreno de pesadilla. Es un terreno de pesadilla. No puedes atacar, no puedes maniobrar allí. Tienes que meterte en una carretera estrecha, sea la que se puede bloquear fácilmente. Y no importa qué clase de fuerza aérea tengas. Tienes eso que, como se dice en francés, ya sabes, que básicamente amplía la anchura de la ruta principal. Así es, por ejemplo, como los romanos también planificaban sus columnas de marcha. Así que debes avanzar en columna de a uno. Al llegar, puedes intentar apoyo aéreo cercano, pero no va a ayudar porque Irán está llena de todo tipo de misiles tierra-aire portátiles, y algunos de esos sistemas son realmente buenos. Así que, visto eso, buena suerte con eso. Va a ser una masacre. Y Vietnam parecerá un paseo por el parque en comparación con lo que se podría esperar allí. Por ezeta tomena un pues, entilere que di... Andrei, has mencionado el sistema de defensa aérea que viene de... Te he mostrado aquí las imágenes de Corea del Sur. Están enviando 7 sistemas de defensa terminal de área de gran altitud. Sí, básicamente se los están llevando. Sí, básicamente se los están llevando. Y por eso de repente Corea del Sur se ha vuelto tan amistosa con Corea del Norte, porque entienden, primero,
que de todas formas no importaría. Incluso si lo pensaran, si Dios no lo quiera, ocurriera algo horrible y Corea del Norte tuviera que atacar, quemarían Seúl en un instante. Vale, así que no serviría de nada. La realidad es que también lo destruirían. El sistema de defensa terminal de área de gran altitud ya ha demostrado ser muy ineficaz. En su mayor parte es puro marketing. Y sí, que se queden con esos sistemas, pero no están diseñados para la guerra moderna. Y esos sistemas están pensados para misiles balísticos obsoletos y anticuados que vuelan en una trayectoria balística predecible. Su radar tiene, por así decirlo, tiempo de anticipación, porque está obviamente más allá del horizonte. Lo llaman más allá del horizonte. Lo más probable es que sea por encima del horizonte, aunque probablemente use el efecto troposférico. Quizá esté más allá. Ya sabes, entiendes la diferencia. Va tangente a la curvatura de la Tierra, pero no ve lo que hay más allá. El radar más allá del horizonte es distinto. Realmente ve lo que ocurre, ¿sabes? En tierra. Pero bueno, ven, ya sabes, algo así como los misiles balísticos. Están ahí, su computadora calcula esa trayectoria balística. Tienen que compilar lo que llaman una pista de seguimiento, y basándose en esa pista desarrollan una solución de tiro. Lanzan un misil que tiene que calcular el punto de encuentro con esa ojiva o lo que sea. El sistema de defensa terminal de área de gran altitud no está diseñado para interceptar bloques de reentrada maniobrantes. Bueno, Irán ahora tiene la tecnología de los bloques de reentrada maniobrantes. Saben cómo maniobran, y lo más importante, pueden reacelerar, lo que significa que llevan su propio motor, que les permite reacelerar durante la reentrada. Por eso sabemos lo ineficaz que es todo esto. Israel ha estado prácticamente indefenso. Mira lo que pasó ayer en Tel Aviv. Irán simplemente atraviesa las defensas a voluntad. Y otra vez, por eso prohibieron cualquier filtración de lo que ocurre sobre el terreno. Es catastrófico. Así que cuando ves lo que pasó hoy en el aeropuerto Ben Gurión y en otros lugares, pues sí, es básicamente inútil. Y bueno, no va a ayudar mucho. Pero claro, necesitan desplazar algún tipo de recursos. Pero insisto, he escrito 4 libros sobre esto, ¿vale? Y la idea principal de los libros es que la tabla de organización y equipamiento del ejército de Estados Unidos data de los años 90, principios de los 90. Está diseñada para combatir ejércitos árabes impotentes, desorganizados y semianalfabetos como el ejército de Saddam. Eso es todo. Es una fuerza expedicionaria incapaz de sostener operaciones a largo plazo. Y ahora, como tú dices, todo va de desgaste. Los iraníes tomaron la página de los rusos, que dijeron, no, nosotros no vamos a cargar esto en nuestras cuentas como al resto de Ucrania, destinado a la Oblast. Aún así dicen, vamos a aniquilar físicamente todo lo que nos lancen. Y lo han conseguido con un efecto dramático. Así que está ocurriendo ahora mismo. Which is incapable of sustaining long-term operations. And now, as you correctly stated, it is all about attrition. Iranians took the page out of Russians who said, no, we're not getting this thing, on our balance like the rest of Ukraine. We cut out 4 oblasts. The rest of it, we're going to physically annihilate whatever is thrown at us. And they achieved it to a dramatic, effect. And so it's happening right now. Creo que Irán tiene medios suficientes para seguir, en esencia, destruyendo a Israel. Y hoy miré el precio del petróleo. Fue sorprendente. Es una de las señales muy serias cuando ellos esencialmente desbloquean, quiero decir, abren la reserva estratégica de petróleo. Así, los precios bajaron. Pensé, vale, quizá en una semana, quizá un par de semanas, en 24 horas subió de nuevo. Así que, incluso los especuladores más torpes del mercado de la energía no creen en declaraciones ni en intentos por estabilizarlo. Y como ya dije, ya no hago caso a toda esa gente del Departamento de Energía o de los países del Golfo, porque solo hay un hombre, aparte de Vladimir Putin, que sabe cómo van las cosas y planifica. Y en este caso, es un genio. Es Alexander Novak. Es el primer viceprimer ministro. Fue ministro de Energía de Rusia. Los rusos se están preparando para... Bueno, sí, esa es otra historia, lo que los rusos están preparando. Pero vemos el fin de...
Eso es todo. Se acabó para el mundo occidental. Y Estados Unidos tuvo la oportunidad, no la aprovechó, porque obviamente ya no es Estados Unidos, es Israel 2.0. Está completamente corrompido y subvertido por el lobby israelí y podemos verlo con nuestros propios ojos. André, aquí hay imágenes de ayer. No estamos viendo las imágenes que salen de Israel. Solo hay unas pocas imágenes que salen de Israel. Esta es una de ellas, André. Y se ven los misiles cayendo. Parece que, ya sabes, muchos. Es un racimo de municiones. Los iraníes tienen sus municiones en racimo, ojivas. Y sí, no puedes interceptarlas una vez que son lanzadas. Quiero decir, no hay nada que pueda detenerlos. Y primero, el domo de hierro es, de nuevo, es mitología, puro marketing. No tiene nada que ver con la capacidad militar real. Y de todos modos no fue diseñado para interceptar ese tipo de misiles. Hay que usar todo tipo de interceptores, como Heads y la onda de David y cosas así, que todavía son ineficaces. Y sí, son municiones en racimo. Las municiones causan mucho daño, incluso a la infraestructura civil. Pero, de nuevo, Irán está respondiendo alegremente a los ataques contra su infraestructura civil, y lo seguirá haciendo. Y por eso los israelíes intentan básicamente controlar la narrativa. Por más que lo intenten, siempre se filtra alguna grabación en los medios. Y Al Jazeera hoy pidió disculpas, por ejemplo, por mostrar la destrucción en Tel Aviv. No lo sé. Bueno, emitieron esas imágenes aparentemente provenientes de alguien vinculado a Al Jazeera. Y luego, claro, pidieron disculpas. Es así. Sí, es simplemente así. Y no se puede hacer nada al respecto. Y así es Israel en el mundo. Mo. Como dice Garland Nixon, Deep Kimchi, uno de los generales del ejército iraní, dijo que todas esas ojivas ahora pesan más de 1 tonelada y que ya no usan menos que eso. Normalmente, cuando tienes una ojiva así, ¿qué devastación provoca esa explosión o al impactar en tierra? Bueno, depende. Primero, no solo del peso, que es atroz. Quiero decir, obviamente, aunque explote en la superficie, también depende del tipo de ojiva, porque podría ser una para perforar blindaje. Podría ser algo diseñado para penetrar profundamente en el suelo. Pero es espantoso, es horrendo. Es decir, no quieres estar cerca cuando explota porque afecta todo alrededor. Edificios, personas. La compresión del aire puede matarte en un radio de 100 metros, que son 300 pies, fácilmente. Vas a quedar básicamente sordo. Puede que los ojos se revienten. En fin, es un arma horrenda. Así que no conozco las características técnicas de los misiles iraníes. Solo puedo especular. Y no me gusta especular. Prefiero trabajar con datos más o menos fiables. Pero sí, es horrendo. Básicamente, podría arrasar o causar daños enormes a una manzana de la ciudad. Así es más tosta. Da, yesine. Andrei, están saliendo imágenes desde Irán. Vemos, creo que últimamente muchos de estos Tomahawk, tal cual, no explotaron. Se ve que no detonaron, no hicieron nada. Están sacando el Tomahawk del edificio. Dime, ¿cuál es la tasa real de fallos de estos misiles que no funcionan correctamente? En Nigeria, un ataque reciente reveló que 1/3 de ellos no explotó. Otra vez, son armas poderosas solo en la imaginación de Donald Trump. La realidad es que el Tomahawk existe desde los años 70. Obviamente, ya no están empleando esos Tomahawk. Fueron dados de baja hace mucho tiempo. Y estos son los bloques 4 y 5.
pero aparentemente hay algún problema con el fusible. No sé qué tipo de problemas son. Creo que los Tomahawk Bloque 5 y Bloque 4 deberían ser, más o menos, misiles nuevos. Es que Estados Unidos definitivamente está tratando de pasarse al misil conjunto aire-superficie de largo alcance. Dicen que es mejor, algo furtivo y con mayor alcance. Empieza con un alcance de 900 kilómetros y luego quieren ese misil de aún más largo alcance, JASSM, de 1900 kilómetros. Así que probablemente ese sea el camino para Estados Unidos para sustituir esta tecnología tan antigua, los Tomahawk, por mucho que los mejores siguen pudiendo, quiero decir, pero obviamente es JASSM, que es el misil nuevo. Pero sí, incluso si los lanzaran contra Teherán e Irán, el bloque 4 o el bloque 5 y no explotan. Eso ya te dice algo. Hay algo con eso, no sé qué es. O es el sistema de control de calidad que no funciona en quien sea que los fabricó, Lockheed o Raytheon. No lo recuerdo. Me da igual. Y su porcentaje de no detonar es bastante alto. Y otra vez Nigeria lo expuso. De 12 misiles, 4 no explotaron. En serio. Quiero decir, esto es horrible. Sio, kiata kesi pain esimilo es el si wo tearial si. André, las repercusiones de esta guerra en Oriente Medio, o los efectos de esta guerra en Oriente Medio, son asombrosos de ver. Hoy supimos por el Consejo de Resistencia iraquí. Dicen que tienen pruebas de que los Emiratos Árabes Unidos atacaron instalaciones petroleras de Arabia Saudita, ya sabes, Aramco. Ajá, es increíble. Si eso es cierto, va a ser un problema enorme. Un problema para todos estos estados árabes del Golfo, porque no solo Israel los ataca, se atacan entre ellos. Sí, así son. Un montón de parásitos inútiles que realmente, en realidad, fue tecnología occidental la que se desarrolló para ellos. Mira, Dubái, está hecho en Occidente. Básicamente lo construyeron ingenieros occidentales y trabajadores provenientes de Sri Lanka, India y Pakistán. Así que no siento ninguna simpatía por ellos. Es lo que es. Era todo un mundo artificial y de plástico, creado con un modelo insostenible de prestigio. ¿Cómo se llamaba? Turismo e inversión, con todo tipo de basura, como Las Palm, la Jumeirah, como se llame ese sitio. Solo los idiotas comprarían cosas allí. Quiero decir, tener dinero no significa ser inteligente. Muchos de esos tipos son tontos como estacas. Van detrás del prestigio, de esa basura sobrevalorada que venden en los centros comerciales y se pasean en Lamborghini o lo que sea. Es todo basura. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Y como decía uno de, ¿cómo era? Dejadme daros un proverbio muy famoso. Uno de los jeques de los Emiratos dijo, y no es una leyenda urbana, de hecho está documentado, dijo, mi abuelo conducía el camello, mi padre montaba el camello, yo conduzco un Rolls Royce, mi hijo conducirá un Rolls Royce, mi nieto montará el camello, y eso es exactamente lo que está pasando. Y sí, los atacó Israel, que quiere provocar algún tipo de conflagración allí. Se van a atacar entre ellos. Y otra vez, la primera señal de lo mal que están fue hace unos días, cuando todos sus ministros de Exteriores volaron a Moscú y el señor Lavrov los atendió. Quiero decir, los humilló esencialmente de una manera muy cortés, aunque Lavrov también puede humillar de forma menos cortés, pero los humilló. Dijo, ¿ven? ¿Era esto lo que querían? Disfruten. ¿Vas a ir y decir algo contra tu amo, que son Estados Unidos y los israelíes? No, son unos cobardes. No dirán nada. Sus miles de millones dependen de eso, y seguirán inmolándose. Y como ya dije, Medio Oriente nunca volverá a ser el mismo. Punto. Y tienen que rezar a Dios, o a Alá, lo que sea,
para que no les ocurra todas. Básicamente, las instalaciones de extracción y las refinerías están ardiendo ahora. Podrían, y eso va a ser una catástrofe. Pero incluso el comercio por el estrecho de Hormuz, ya vemos lo que está pasando. Y puedo decirles una cosa, la Casa Blanca está en pánico. Pero, de nuevo, deberían haberse formado mejor. Ya no se puede obtener una educación militar y política adecuada en Estados Unidos. Esto, Andrei, toda la agenda de atacar a Irán, sabemos que esto es más complejo, pero la agenda de Estados Unidos es la hegemonía, es controlar. Es decir, el control de la energía y de la región para demostrar el poder de Estados Unidos. Hasta ahora, parece que los estados árabes perciben que a Estados Unidos no le están yendo bien las cosas. E incluso Japón, hoy hubo protestas en Japón contra el envío de armas para ayudar a Estados Unidos. Es la primera vez que esto ocurre en Japón, y es un golpe político enorme, porque protestaban contra el primer ministro. No sé si allí tienen presidente o primer ministro. Vemos lo que está pasando en el caso de Corea del Sur. Se trata de todos estos, no sé si llamarlos aliados. Son vasallos. Algunos son vasallos de Estados Unidos. Básicamente los estados árabes. Los estados árabes son vasallos. No tienen autonomía. Están todos a la venta. No tienen una política exterior seria de verdad. Lo único que les importa es el dinero. Punto. Eso es. Y, como ya dije, yo no vi, por ejemplo, el Mundial en Qatar. ¿Saben por qué? No me pude obligar a ver lo que pasó en los estadios que fueron construidos con trabajo esclavo. No pude hacerlo. Amo el fútbol. Me refiero al fútbol de verdad, al llamado soccer. No pude verlo. No pude soportarlos. Son puro parásito. Y encima presentan a Qatar, con los imbéciles de siempre hablando de rankings universitarios, las grandes universidades de Qatar. Estas personas son meros críticos, básicamente. Otra vez impulsaron esta resolución en esa defunta y corrupta Organización de las Naciones Unidas, que ya no importa. Es una organización inútil, que debe disolverse y ha de surgir algo nuevo. Así son. Sí, así son. Se trata solo de qué obtengo a cambio, cómo puedo enriquecerme. No les importa nadie más. Y ahora han sido castigados. Y esto es, como ya dije, solo un calentamiento. Y por lo tanto, evidentemente, ya no tienen salida. Y el daño en todo el mundo es enorme porque, como dicen, la economía global, ya no existe una economía global. De hecho, ya se está dividiendo en esferas de influencia. Son las regiones macroeconómicas, lo cual era inevitable, y todas están definidas por su poder. El poder de Estados Unidos ha quedado completamente socavado. Ahora todo el mundo ve en Ucrania que ellos aún podían esconderse detrás de la carne de cañón ucraniana. No es que no sepan lo que pasará si van de frente. Serán derrotados de la forma más humillante, pero decidieron hacerlo porque no tienen una evaluación militar, política y estratégica adecuada. Y otra vez, eso no te lo enseñan en carreras de humanidades de Harvard, Princeton o Georgetown, y lo ves tú mismo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué dijo él? Trump decía un día, luego 3 días, luego 4 días. Ya van 2 semanas. ¿Cuántas semanas más faltan? Creo que Irán puede resistir todo el tiempo que haga falta. Creo que se han estado preparando. Son buenos estrategas y tienen una cultura milenaria. Ah, ya sabes, tú mismo eres iraní. Es una cultura ancestral. De hecho, es una civilización milenaria. Y también están esos recién llegados que intentan demostrar lo grandiosos que son y no lo son. De ahí.
Donald Trump les dijo a los estados árabes que la guerra terminaría en 4 días. Me parece simplemente increíble oír eso. Es increíble. Y qué ingenuo, qué estúpido puede ser al creer simplemente lo que dice Donald Trump. O sea, ir a enfrentarse a un país como Irán y hablar de 4 días. Es sorprendente. Es un cadáver político. Y recuerda que hace 2 días él declaró que la guerra estaba ganada. Vale. Por eso retiran todo lo que les quedaba hacia el Medio Oriente, porque la guerra está ganada. Estas personas, primero Donald Trump, en esencia no está en sí. Tenemos el inicio de una demencia muy seria que comienza, como han notado muchos psiquiatras y psicólogos, con que es un confabulador. Puede que él crea lo que dice. Y con su narcisismo que roza un trastorno mental, sí, puede decir lo que le dé la gana. Y quienes se lo creen no son mejores que él mismo. El punto es que allí hay una completa deslegitimación del poder político en Estados Unidos. Hay personas que apoyan abiertamente el genocidio y crímenes de guerra, como el senador Lindsey Graham o ese tal Ted Cruz. Ya sabes, ese grupo de sionistas cristianos es gente que no es cristiana. Son herejes, vaya. Quiero decir, su lealtad está con Israel. Así que tenemos un completo desorden en la vida política y en el sistema político de Estados Unidos. Y por eso ahora uso el término. Lo introduje ayer, y ahora podemos hablar de la tragedia nacional de Estados Unidos. Es una sociedad en proceso de descomposición, y lo que vemos ahora, no sé qué pasará políticamente, obviamente. Tanto los demócratas corruptos y como el Partido Republicano tienen básicamente los cuchillos listos para atacar al señor Trump. Pero cada vez más nos recuerda a Nerón. Estaba fingiendo mientras el de ellos ardía. La analogía es válida y de hecho irresistible para el señor Trump y su administración. Gente totalmente incompetente y otra vez, sabemos por qué Trump está controlado por Israel. Y ahora ellos tienen dicen que ya sabes, Epstein Fury. Esta supuesta operación es antisemita. No, simplemente eso es. Estados Unidos no tiene soberanía, pertenece a Israel. Y podemos agradecer a nuestros líderes políticos que nos vendieron a Israel. Así que Estados Unidos ya no es Estados Unidos. Punto. Sí. Andrei, la fractura que está ocurriendo dentro del Partido Republicano es asombrosa. Cuando ves a Megyn Kelly salir y, de alguna manera, desmontar toda la idea de ir a la guerra de nuevo en Oriente Medio, está perdiendo a mucha gente en Estados Unidos, la misma gente que votó por él y que intentó hacer todo para ayudarle a ganar. No sé cómo se siente J. Das Maura, porque él literalmente quiere ser el candidato presidencial del Partido Republicano en 2028. ¿Cómo se va a salvar con lo que está pasando? No hay forma. Y, otra vez, hay que entender, en el Partido Republicano, los conservadores verdaderos, no esos fanáticos del llamado capitalismo, o se separan del lobby israelí, o es el fin del Partido Republicano y terminaremos con un sistema de partido único, que ya está, en cierta forma, en funcionamiento en Estados Unidos. Pero el Partido Republicano está totalmente corrupto. Su lealtad es hacia Israel. Y si no lo ven, pues mala suerte. ¿Sabes qué? ¿Qué puedo decir? Lo repito. Estados Unidos no tiene Congreso. Tiene la Knesset versión 2.0. Y tenemos que agradecer a nuestros amigos del lobby israelí y a esos sionistas cristianos que en realidad no son leales a Estados Unidos, son leales a Israel. La idea que los mueve es Israel. De hecho, muchos de esos pastores predican, y se puede comprobar fácilmente, que los judíos son mejores que todos nosotros.
Es decir, nosotros somos subhumanos. Así que ellos lo quisieron, que sigan yendo a esas llamadas iglesias sionistas cristianas y adorando a Israel. Pero eso es lo que es el Partido Republicano. Andrei, otro de los puntos del nuevo mensaje del nuevo líder supremo de Irán es que recomienda que los países de la región cierren las bases de Estados Unidos lo antes posible. Y este es uno de los argumentos más importantes por parte de Irán y se lo toman muy en serio, Andrei. Habían hablado de esto durante mucho tiempo y ahora prácticamente lo están haciendo. Físicamente simplemente están retirando las bases. Exacto, ese es el punto. 14 bases evidentemente ya están perdidas. 14 bases de Estados Unidos en la zona están perdidas. Los países del Golfo quedan expuestos como los tigres de papel que son. Y eso continuará. Retirarán físicamente al personal y la infraestructura de la zona mientras al mismo tiempo básicamente arrasan Israel. Y esa es la estrategia. Es algo muy parecido, en cierto sentido. Si miras la analogía con lo que hicieron los rusos con la operación militar especial, decían, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Y luego empezaron, aniquilaron a más de 2 millones en Ucrania, más de 2 millones están heridos y mutilados de por vida. Y así tenemos la catástrofe demográfica en Ucrania. Eso es lo que ellos querían. Así que, sí, los rusos dijeron, se lo advertí. Lo mismo pasa con Irán. Dicen, les advertimos. Ustedes no quisieron hacerlo, nos atacaron. Así que aquí estamos. Y eso seguirá así. Estados Unidos no va a tener ninguna base, ni siquiera un área de concentración. Esto es lo que dicen quienes escribieron el manual de campaña 3.0, ya sabes, estadounidense. La publicación doctrinal, la publicación de técnicas del ejército 3.0 lo llama operaciones. Aún no pueden entenderlo porque no comprenden lo que es la guerra de verdad. El ejército de Estados Unidos no puede ni siquiera imaginando que quiera desplegarse. Esto no es Irak. Irán sabrá dónde están las zonas de concentración. Tendrán el apunte y básicamente desarrollarán el patrón de la salva que, por supuesto, Estados Unidos no podrá interceptar y atacarán las áreas de concentración, incluso antes de que el ejército de Estados Unidos, si se imagina, quiera desplegarse en columnas de batallón o de equipo de combate de brigada, serán atacados antes, lo que significará ¿qué nivel tan alto de bajas? Porque Estados Unidos no tiene defensa aérea viable. Se creyeron sus propios cuentos de hadas sobre que el poder aéreo lo decide todo, y no es así. Y como resultado, es comprensible cuando luchas, por ejemplo, en el Teatro del Pacífico, donde la Armada de Estados Unidos se cubrió de gloria y valor y nadie lo discute. Fue un heroísmo del más alto nivel y fue, ya sabes, no hay duda, es un logro histórico. Pero por la guerra centrada en los portaaviones, por así decirlo, dijeron, sí, los acorazados están muertos, tenemos portaaviones, sí, el poder aéreo lo decide todo. Luego van a Europa cuando la mayor parte de la lucha ya se había dirimido y los soviéticos derrotaron a Hitler. En el 44, claro, nuestra octava fuerza aérea con los británicos hizo esto y lo otro. Ellos bombardearon principalmente ciudades, pero la lucha real se dio en el frente oriental y, para cuando, no es por restar mérito al heroísmo del ejército de Estados Unidos o del pueblo británico, pero el 80% de la Wehrmacht, la crema de la crema, fue destruido en el frente oriental, y ese hecho no lo quieren admitir. No puedes explicarle a un tipo que enseña en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que, amigo, el Ejército Rojo terminó con la mayor fuerza aérea operativa y táctica de la historia al final de la Segunda Guerra Mundial, no la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y fue, con diferencia, la mayor. Y claro, cuando miras el número de ACs, que eran los rusos y demás, pues no captan el mensaje, creyeron en eso. Y obviamente luego tienes a los generales alemanes que escribieron esas doctrinas. Como siempre, Estados Unidos apuesta por los perdedores. Apostó por Ucrania. Ahora apuesta por esos patéticos, como se llamen, sobre todo la oposición en Irán, que de pronto cambió de ánimo.
Así que son incompetentes. Así de simple. André, para cerrar esta sesión, creo que la alternativa para estos estados árabes en términos de seguridad y prosperidad pasa por el concepto de Eurasia. Si quieren una vida mejor, si quieren vivir en paz, necesitan una mejor relación con los países euroasiáticos. Sí, ¿crees que esa pregunta está en la mente de estos líderes árabes? Porque sabemos lo adictos que son al poder y lo frágil que es la situación en sus propios países. La opinión pública está, de algún modo, en su contra, y ellos entienden la situación. Por ejemplo, en Bahrein. Sí, Bahrein es chiita. En realidad hay una mayoría chiita en Bahrein que está siendo gobernada por sunitas. Mira, no quiero que me acusen de prejuicioso, pero hay mucho de eso. No, de hecho, tengo amigos árabes, gente maravillosa, de verdad de las mejores personas. Pero los árabes en general, como civilización, están en venta. Así que no entenderán nada sobre todo sus élites, que son completamente corruptas. Lo único que les importa es su estilo de vida lujoso y su dinero, punto. A menos que el pueblo árabe, la calle árabe se levante y los derroque. Pero no lo sé. Es muy difícil para mí juzgar. Y además, sobre todo, los del Golfo, que están completamente consentidos con sus programas sociales y, básicamente, vivían como los romanos. Tenían esclavos de India, Pakistán y otros lugares, Sri Lanka y otros países asiáticos. Trabajaban en sus satrapías para mantener todo más o menos limpio y funcional. El único deseo de la gente en esos países del Golfo, según amigos que conocen muy bien la zona, es convertirse básicamente en el director de una sucursal bancaria y no hacer nada cada día, conducir y hacer lo que hagan allí, incluidas las perversiones sexuales por las que Dubái se ha hecho conocido. Así que, sí, no es una buena perspectiva que cambien de lealtades, pero el hecho de que vayan corriendo a ver a Lavrov es obviamente una señal. Pero integrarse en ese mundo de alta tecnología y de desarrollo económico real e intensivo requerirá algo más que deseo, y son criaturas de Estados Unidos y, probablemente, morirán como tales junto con la presencia estadounidense en Oriente Medio. Muchas gracias, André, por acompañarnos hoy. Un placer. Como siempre, el gusto ha sido mío. Adiós.